En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, hermanos, estudiando el libro o el Sermón del Monte, que está en el libro de Mateo. Le felicito a usted porque está dándole continuidad a estos estudios. Es bueno que usted lea todos los 3 capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, que habla de estas enseñanzas que Jesús dio en el monte. Hoy vamos a hablar sobre los juramentos. Vamos a hablar de cómo es que debemos nosotros respetar el nombre de Dios. Era costumbre, porque cada cultura tiene sus propias costumbres. Era costumbre entre los israelitas, que era un pueblo muy religioso, jurar por cualquier cosa. Y cuando en sus diálogos o en sus tratos con otras personas, ellos querían enfatizar que eran sinceros en su manera de hablar o en su manera de comprometerse, entonces ellos tomaban el nombre de Dios y juraban en el nombre de Dios. Esa era una costumbre. Y Jesús nos enseña a nosotros, como también a los judíos de su tiempo, sobre esa costumbre de jurar. Y dice así en el verso 33 en adelante: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí el Señor está diciendo, en primer lugar hay que aclarar, sí se puede jurar, principalmente en los tribunales de justicia, cuando las personas van a testificar delante de los jueces. Es costumbre actualmente tomar una Biblia en ciertos países y le dicen a la persona que ponga la mano sobre esa Biblia y que jure en la presencia misma de Dios y en la presencia de todos los que componen el jurado. Entonces juran decir la verdad y solamente la verdad. Se pueden hacer juramentos, pero no hay que jurar livianamente por cualquier cosa. Por ejemplo, usted está platicando con otra persona. Usted le está hablando con la verdad a la otra persona. Y esa otra persona le dice a usted: no te creo. Bueno, usted no tiene que jurar. Hay algunos que juran y dicen: bueno, juro por Dios que lo que te estoy diciendo es verdad. No tiene que hacer eso. Si aquella otra persona no le cree a usted que usted está diciendo la verdad, aunque jure, no le creerá. Y usted no tiene que tomar el nombre del Señor en vano. Dios penaliza
esa costumbre de tomar su nombre en vano. Tenemos que ser reverentes, respetuosos del nombre de Dios. Algunos judíos piadosos evitaban mencionar siquiera el nombre de Dios porque lo reverenciaban y lo respetaban. En la iglesia actualmente debemos nosotros enseñar eso, porque por cualquier cosa estamos utilizando el nombre del Señor. Estamos utilizando en vano el nombre del Señor. No juréis de ninguna manera, les dijo Jesús, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque ellos, para evitar mencionar el nombre de Dios, decía, juro por el cielo, que era lo mismo que estuvieran jurando por Dios que estaba en los cielos. No juréis ni por la tierra, porque es estrado de sus pies. No juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juren por aquello que está relacionado con Dios. Porque si juran por algo que está relacionado con Dios, es jurar por Dios mismo. Ni por tu cabeza. O sea, no jures, juro por mi vida, decían algunos israelitas. Y hoy en día también dice, juro por mi madre. ¿Qué tiene que ver la madre? Juro por mi vida. Juro por lo más sagrado que yo tengo. Esa es una mala costumbre. Si usted dice la verdad, eso basta. Si la otra persona no cree la verdad que usted está diciendo, es problema de esa persona, no es problema suyo. Entonces, quítese esa costumbre de estar jurando. No jure. No jure por nada. Ahora, si usted va de testigo a un tribunal, allí es otra cosa. Si va a hacer un juramento a la patria, es otra cosa. Pero en sus conversaciones diarias, en su manera de vivir con sus vecinos, quítese la mala costumbre que usted tiene de estar jurando en el nombre de Dios. ¿Por qué el juramento? Es el énfasis que nosotros queremos dar, que estamos diciendo la verdad. Pero sea vuestro sí, sí, y sea vuestro no, no. Diga la verdad. Si las otras personas creen que usted está mintiendo, es problema de esas otras personas. Usted delante de Dios está diciendo la verdad, y la verdad por sí misma basta, basta. No tiene que recurrir a un tribunal más alto, en este caso, no tiene que recurrir al cielo, no tiene que recurrir a Dios para enfatizar su verdad. No, no tiene necesidad de eso. Porque si aquella persona no le cree a usted que está diciendo la verdad, aunque usted jurara por el Dios del cielo, tampoco le creería, porque es un problema de incredulidad, de falta de confianza de la otra persona. Por eso dice el Señor, pero sea vuestro hablar. Está hablando de la conversación diaria, está hablando de las relaciones del pueblo de Israel, y está hablando de nuestras conversaciones diarias con los vecinos, con los familiares, con las demás personas. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Hasta ahí, basta, basta. Porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor está enseñando sobre la reverencia que debemos a su nombre, el respeto. Él dijo en otra ocasión más claramente que no tomemos su nombre en vano. No sé, pero voy a dar mi opinión, hermano y hermana.
hay cristianos que tienen negocios. Y a mí no me parece, puede ser que yo esté equivocado, pero a mí no me parece que en los negocios se tome el nombre del Señor. Y ponen el nombre del Señor en los negocios. Y tal vez en esos negocios no se está practicando una ética correcta en cuanto al comprar y vender. ¿Por qué no le pone otro nombre? Y evite de tomar el nombre del Señor en vano. Los buses con el nombre del Señor y otras cosas. No sé si yo estoy siendo muy radical y extremista en esta mi opinión, pero siempre tenemos que poner o recordar las palabras que el Señor dijo, que no tomemos su nombre en vano. Bien, entonces continuemos con las enseñanzas del Sermón del Monte. Luego el Señor habla sobre el amor que le debemos a los enemigos. Versículo 38 en adelante. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Aquí está hablando de las relaciones. Continúa el Señor dándonos un curso de relaciones humanas. Una manera como podemos relacionarnos dentro del reino de Dios, como ciudadanos del reino de Dios. Algunos decían, hay que retribuir justicia, ojo por ojo y diente por diente. Pero esa fue una ética dada por Dios al principio de la vida humana. Ahora el hombre y la sociedad humana ha adquirido mayor conocimiento. Y con la venida de Cristo nosotros entendemos el valor de la paciencia, del perdón, de ser misericordiosos y benignos con los demás. Y la Biblia nos enseña que no seamos vengativos. Entonces Jesús dice, yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también a otra. ¿Qué quiere decir eso? Cristo está hablando aquí poniendo un ejemplo. Una de las ofensas más graves que podía darse en la cultura judía era mesar el cabello, es decir, la barba, agarrar la barba de la otra persona y alarla o darle una bofetada. Eso era un insulto grave, una afrenta, una manera de herir la dignidad de la otra persona. Es lo que hicieron con Jesús. A Jesús le jalaban la barba. A Jesús le golpeaban el rostro de tal manera que dicen que se le desfiguró, lo escupían. Esas eran ofensas gravísimas, escupirle el rostro a otra persona. Entonces Jesús está poniendo ese ejemplo. Está diciéndonos que es probable que en la experiencia diaria, en nuestras relaciones con el ser humano, vayan a haber momentos en nuestra vida que nosotros seamos ofendidos hasta el extremo, como si nos golpearan el rostro,
o como si nos escupieran el rostro. ¿Qué actitud debe de asumir el cristiano? ¿La actitud de ojo por ojo, diente por diente, hacerle lo mismo a la otra persona? ¿O nos está enseñando el Señor un principio de relaciones? Cristo dice, si te golpean o te ofenden o te hieren, debes de estar tú disponible a permitir que te vuelvan a ofender, a permitir que te vuelvan a herir, a no reaccionar con venganza. Si alguien te obliga a ir una milla, ve con él 2. Dicen que en el contexto histórico, los soldados romanos o los ciudadanos romanos, cuando no podían con un bulto o cuando estaban cansados, obligaban a los ciudadanos de las otras naciones que estaban bajo el poder de Roma a cargarlos a ellos o llevar los bultos que ellos no podían llevar. Claro, era una ley establecida por el Imperio Romano y era una ley inadecuada, era una ley injusta. Así también aquí en nuestro país, Honduras, hay leyes injustas. Hay gente que tiene poder y abusa del poder. Hay patrones que abusan, porque abusan del trabajador, porque el trabajador no puede de ninguna manera permitirse perder ese trabajo, porque tiene que cuidar a su familia, suplir las necesidades de su familia. Entonces el Señor dice que nuestra paciencia y nuestra tolerancia no debe de ser vencida fácilmente. Debemos de tener esa capacidad de soportar con paciencia, con humildad, las ofensas de los demás. Eso es lo que está enseñando aquí. No, antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, si te ofenden, debes de estar dispuesto a perdonar y a no resistir la segunda ofensa. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Claro que para entender esto hay que ir al contexto histórico. Algunos abusaban de su poder en cuanto al poder social que tenían. Siempre ha sido así. Los poderosos han abusado de los no poderosos. Han abusado del poder. Los políticos abusan del poder. Entonces el Señor está enseñando aquí que en las relaciones humanas debemos de pedirle al Señor fortaleza espiritual, paciencia, capacidad de soportar los insultos, las heridas, las ofensas, como Jesucristo nos dio ejemplo a nosotros. Dice que cuando lo insultaban no devolvía el insulto, él oraba, él remitía su causa al Señor que juzga con justicia. Lo provocaron en la cruz y él no reaccionó en contra de ellos. La única vez que habló fue para perdonar a los que lo crucificaron. Entonces, esto es lo que está enseñando el Señor. No reaccione tan violentamente como los violentos. No devuelva mal por mal. El consejo de Pablo es que nosotros, si recibimos un mal, paguemos con el bien, porque haciendo esto vamos a provocar un cargo de conciencia en la persona. Y esa persona incluso puede arrepentirse de habernos hecho mal, venir a nosotros y pedirnos perdón. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una mía,
porque eso es lo que hacía el Imperio Romano, ve con él 2. Siempre está enseñando que debe haber una disponibilidad de soportar las injusticias, porque vivimos en un mundo de injusticia. No podemos estar pagando o reaccionando lo mismo y practicando toda clase de injusticia y agresión contra aquellos que nos agreden. Capacidad, como una mujer, como una esposa, que puede soportar a un esposo grosero y lo soporta. Lo soporta porque lo ama. Lo soporta porque no quiere que se destruya la unidad de su hogar. Porque ama a sus hijos y sabe que su esposo provee. Y ella soporta una y otra vez los maltratos de su esposo. No porque sea tonta. No porque le gusta ser maltratada. No. Es porque Dios nos da la capacidad de soportar las injusticias de un mundo injusto. Un mundo agresor. Un mundo abusador. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí, la capacidad de soportar, de perdonar, la capacidad de recibir las heridas, las ofensas, sin reaccionar violentamente contra esa otra persona. Mañana vamos a continuar hablando sobre el versículo 43 en adelante. Porque el Señor nos está diciendo cómo debemos de relacionarnos en el reino de Dios y actuar y reaccionar como ciudadanos del cielo, como personas que hemos nacido de nuevo, como personas cristianas. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.